buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A continuación, pues yo les voy a hablar acerca de uno de los temas que más me llamó la atención, que fue el inicio de nuestro módulo, el cual se llama el papel de la cultura y la sociedad en los individuos. Si analizamos el conductismo a nivel de un sistema tanto de enseñanza como de estudio de la sociedad, pues él va a definir a la psicología social como el análisis del comportamiento de los individuos con respecto a la influencia que tienen por su medio o por la relación que van a llevar con otros individuos. No los toma como un ser únicamente aislado. Bueno, este tema se llama el papel de la cultura y la sociedad en los individuos, basado en el texto de Giddens, 1995. Para empezar, pues nosotros debemos de analizar los siguientes conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la cultura? Definida como un conjunto de valores en nuestro texto. Esos valores los comparten miembros de un grupo. Esos valores pueden ser desde un saludo, pueden ser el respetar los derechos de otro, pueden ser, pues hay varios valores, ¿sí? Es lo que a un individuo le puede dar cierto valor ante la sociedad. El término normas es algo que rige a esta misma sociedad y que nos va a estar indicando como el hazlo, no lo hagas, o hazlo porque no te va a pasar nada, o no lo hagas porque pues puedes ir a la cárcel. Es como un calificativo. Y los bienes materiales que producen. Vamos a ver más adelante que la cultura tiene mucho que ver con ciertos bienes materiales que producen. Se dice que, por ejemplo, en la cultura pues vamos a ver que hay sociedades en algunos lugares donde se pueden casar un hombre con una mujer, o hay culturas en las cuales pues se puede casar un hombre con varias mujeres. Esto nos habla de cómo esa sociedad ha forjado este tema del matrimonio. En las normas, cuando nos dicen hazlo, no lo hagas, pues lógicamente se podría decir que podría ser una manera de cómo te juzga la sociedad, ¿no? De algo que es un comportamiento adecuado o un comportamiento no adecuado dentro de ese lugar. Y los bienes materiales que vamos a ver más adelante son muy importantes, ya que estos van a producir ya sea cierta defensa, cierto desarrollo, van a tener ciertos significados también dentro de esa sociedad. Vamos a darnos cuenta que en términos seculares, la gente cuando dicen este hombre es muy culto, van a relacionarlo inmediatamente con lo que es pues el teatro, la música, pero lo que hoy nos interesa no es eso, sino lo que los sociólogos tienen como concepto de cultura. Para ellos, la cultura son los modos de vida. Por ejemplo, la manera de cómo se visten, gentes de un determinado grupo social, las costumbres que tienen en ese mismo grupo social, la vida familiar, modelos de trabajo y, ¿por qué no, también los pasatiempos que pueden tener esos grupos? No podemos estudiar solamente la sociedad o solamente a la cultura. Son cosas muy diferentes, aunque son muy dependientes una de la otra. Por ejemplo, sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Por ejemplo, tenemos sociedades allá en el Medio Oriente, tenemos sociedades americanas, tenemos sociedades africanas. Ellos, en base al medio que les rodea, ya tienen ciertos comportamientos, tienen ciertas normas que los rigen y tienen ciertos bienes que han estado creando con la finalidad de ir desarrollándose en ese medio cultural o social que les rodea. Entonces, sociedad es un sistema de interrelaciones que conectan a los individuos entre sí. Giddens dice que no existe cultura sin sociedad. Y no existe una sociedad sin cultura. Imaginemos, por ejemplo, una sociedad en la cual no hubiera ciertos valores que los rigen o que no existieran ciertas normas que los rigen. Sería un desastre total, ¿no? Y bueno, ¿qué sería si no se crearan los materiales? ¿Con qué finalidad? Bueno, aquí tendríamos nosotros que decir, bueno, es algo estático, algo que no tiene desarrollo. Entonces, dentro de esta cultura, Giddens nos presenta ciertas teorías o postulaciones de algunos científicos, como pueden ser
La teoría de Darwin. Ujú. Primeramente, Darwin es un científico que estudió mucho lo que es el desarrollo del hombre en su medio social. Su teoría se llama de la supervivencia o de la supervivencia. Significa que hay gente o hay lugares en los cuales podemos vivir, necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos desarrollarnos en esa área, pero resulta que de repente puede haber escasez, puede haber cambios climáticos que pueden empezar a alterar la estabilidad de estos individuos en ese medio que les rodea. Entonces, Darwin dice que solamente aquellos que puedan adaptarse a esos cambios que existen son los que van a sobrevivir. Puede ser un mecanismo biológico, por ejemplo, una mutación. Se dice que si, por ejemplo, cuando los dinosaurios existían y que fueron sometidos a ese cambio climático, quizás hasta fueron cambios en la vegetación, bueno, ellos desaparecieron, pero empezaron a ver a lo mejor en alguno de ellos un proceso de adaptación. A lo mejor más pequeños, necesitaban menos comida, o a lo mejor más pequeños y se adaptaron bien al cambio climático. Bueno, pudo haber sido de esa manera como ellos se empezaron a adaptar y sobrevivieron a este cambio que tuvo su sociedad. Pero dice que puede presentarse puede ser en animales, puede ser en personas, puede ser en diferentes especies. Y pueden haber dos salidas cuando existen este tipo de cambios. Puede ser que se desaparezcan especies grandes o pequeñas, a veces son solamente parte de una sociedad la que puede desaparecer, o puede ser que desaparezca totalmente hasta una sociedad por esos cambios y que esta sociedad no fue capaz de adaptarse a ese nuevo medio social. O también dice que si no desaparecen, bueno, se pueden ir adaptando como creando capacidades adaptativas a los cambios que se vayan suscitando. Entonces, la cultura es algo que nos distingue de los animales definitivamente, porque ellos pueden vivir en un grupo, pero no tienen ciertas reglas, aunque a veces en los cortometrajes de National Geographic, por ejemplo, nos dicen que pues el macho dirige a toda la manada, que el macho alfa, pero aún así no se ha visto que tengan ciertas normas de comportamiento, sino que ellos muchas veces se conducen por instinto. También Giddens nos plantea una teoría, la teoría de Edward Wilson, en la cual nos dice, él aplica los conceptos biológicos, dice que este comportamiento que pueden tener los seres humanos en una sociedad determinada, pues está dado a nivel genético, que muchas veces también puede ser por instinto o como patrones de comportamiento adquirido, ya sea porque se vio, porque los padres actuaban de esa manera, porque los padres respondieron de esa manera, y él menciona que se puede actuar por instinto. Dicen que, por ejemplo, la conducta de un hombre en la sociedad que es más grande, más alto, más rudo, muchas veces puede influenciar a otros hombres para que igual, por ser el más alto, el más fuerte, el más rudo, pues tengan más dominio sobre la mujer. Esto dice que puede llegar a presentarse en la sociedad. Asimismo, dice que a través de esta teoría se puede explicar el porqué de las violaciones, ¿no? Por cierto instinto, cierto patrón que fue adquirido pues durante la vivencia, la convivencia con los padres, con los tíos, con los familiares cercanos. Pero hay otros sociólogos que dicen que no están de acuerdo con esto, porque dicen que cómo pueden existir tantos hombres que no son, en primera no son ni altos, ni promiscuos, y que pues realmente esta teoría no se puede comprobar, que hacen falta pues ciertas pautas para decir que realmente el hombre se puede conducir a través de los instintos, porque este es un comportamiento complejo que se ha visto mucho más en los animales, en algunos peces, lo menciona Giddens ahí en su lectura. Entonces dice que no, que realmente no están de acuerdo porque esto no se puede comprobar.
dice que la cultura se debe de estudiar a partir de ciertos valores. Estos sociólogos actuales dicen que debemos de evitar juzgar la cultura de otros lugares. Ellos mencionan mucho los términos universales culturales. ¿Qué significa esto? Que hay muchos modos de conducirnos a nivel mundial. Ellos ahí mencionan, por ejemplo, el matrimonio. Si vamos a Asia, África, en diferentes continentes, pues todos se casan. Pero ellos mencionaban, bueno, no es lo mismo cómo se casa la sociedad en Japón, en China, como se casan en África, como se casan en América. Entonces ellos dicen que debemos respetar, de hecho ellos dicen que debemos de evitar juzgar las culturas en base a nuestros prejuicios, que debemos pues sí de analizarlo en base de los valores más que en otro concepto. Dice que estos términos universales culturales pues nos servirían más para analizar el tipo de cultura que existe. Por ejemplo, hablan de lenguaje. El lenguaje también, a nivel de todo el mundo existe el lenguaje. Y aunque el chino hable chino, y aunque el asiático hable el lenguaje de que se trate, de todas maneras nos sirve para comunicarnos. Y así sea un lenguaje que sea, por ejemplo, de señas, pues nos sirve para comunicarnos. Es la manera de que también nosotros podemos transmitir o evolucionar la cultura en una zona determinada. También mencionan a la escritura. Desde que el hombre empezó con la escritura, pues empezó a convertir en algo que podía trascender a través del tiempo. Por ejemplo, en los antepasados, bueno, antes de las culturas, por ejemplo, las egipcias, china, romana, bueno, ellos cuando descubren la escritura van plasmando en piedras, en hojas, en papel, en paredes. Bueno, se habla inclusive de las pinturas rupestres que utilizaban si hablamos de una manera más primitiva. De esa manera el hombre ha podido plasmar en ese lugar cómo se ha desarrollado. Ahí llegó a plasmar sentimientos, ahí llegó a plasmar imágenes de lo que realmente se vive, de lo que él vivía. Y estamos hablando a través del tiempo, ha cambiado, ¿no? Si no hubiera sido por el lenguaje y por la escritura, hay cosas de la historia que no estarían grabados. Entonces, estos sociólogos dicen que se debería de estudiar desde ahí la cultura como tal, el desarrollo cultural. También habla de que debemos de tomar en cuenta mucho los símbolos. Los símbolos también, por ejemplo, en el tiempo pasado, bueno, quedaban plasmados ahí símbolos tipo flecha. A lo mejor había algún símbolo donde los hombres atacaban a los mamut o atacaban a algún animal, cazaban. También nos representa de cómo ellos fueron sobrellevando la cultura dentro de ese medio social que les rodeaba. También nos habla de los bienes materiales que producían. Por ejemplo, ellos producían flechas, ¿no? Producían, yo me acuerdo que allí en Chiapas arrancaban los árboles y los empezaban a desgastar, hasta hacer un tipo lancha, lo que ellos llamaban, o llaman, no sé si en la actualidad todavía, llamaban los cayucos, y era su lancha, y servía para cruzar los ríos. Entonces, todo esto va marcando el modo de cómo se vive en una sociedad, el modo de cómo se desarrolla una sociedad, cómo se puede desenvolver para afrontar, pues ahora sí, la supervivencia en ese lugar. Y son válidos, la teoría de Darwin, de Wilson o de los otros sociólogos son válidos, pero mi punto de vista, pues sí sería con los últimos sociólogos contemporáneos, ¿verdad? Donde nosotros, pues debemos de evitar los prejuicios en las sociedades, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro entorno que pensamos que todo gira pues nada más así como estamos nosotros viviendo, y no nos damos la oportunidad de conocer otras culturas. Entonces, creo que vemos que cultura y sociedad van de la mano. La cultura y la sociedad van desarrollándose a la par, de diferente manera en diferentes lugares a nivel del mundo. Es importante entender estos conceptos para que entonces nosotros evitemos el juzgar el comportamiento en otros países o en otras sociedades.
Considero que hasta aquí termina mi participación, les doy yo las gracias y pues yo sé que no somos expertos en exposiciones, pero en términos generales es lo que puedo hablar acerca de lo que es la cultura y la sociedad en los individuos. Muchas gracias.